Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados para ser una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. So the topic I want to talk about tonight is spiritual sacrifices. El código que vamos a ver esta noche es sobre sacrificios espirituales. The Bible calls the Christian the temple of God. La Biblia llama al cristiano el templo de Dios. As a spiritual temple, we have many similarities to the Jewish temple in the Old Testament. Como cristiano, como templo espiritual, tenemos muchas similitudes con el templo del Antiguo Testamento. One of the main uses of the temple in the Old Testament was to offer sacrifices to the Lord. Uno de los usos principales del templo en el Antiguo Testamento era ofrecer sacrificios a Dios. And as this verse that we just read says, we ought to be offering some sacrifices as well. Y como dice el versículo que acabamos de leer, nosotros tenemos que ofrecer sacrificios en la época del Nuevo Testamento. But thankfully, we don't have to offer physical sacrifices anymore. Pero gracias a Dios ya no tenemos que ofrecer sacrificios físicos a nuestro Señor. Because Christ already paid the sacrifice for us. Porque Cristo ya pagó el sacrificio por nosotros. Amén. So if we sin today, we don't have to go kill a lamb in our backyard. Pero si pecamos hoy día, no es necesario matar un corderito, por ejemplo, en nuestro barrio. Praise the Lord. Gracias, Señor, por ello. But there are some spiritual sacrifices that we can offer to the Lord today. Pero sí hay sacrificios espirituales que podemos ofrecer al Señor hoy día. Pastor Derek, could you open us in prayer, please? Dios, gracias por su misericordia, gracias por su gracia. Dios, abren sus nuestros corazones donde podemos escuchar su palabra. And, gracias por su Hijo que derramó su sangre por nuestros pecados. En el nombre de Jesucristo, amén. So a sacrifice is something that you give up for the Lord. Entonces, un sacrificio es algo que uno rinde, deja de tener para el Señor. Así es. So why do we sacrifice for the Lord? Entonces, ¿por qué nosotros sacrificamos al Señor? Well, the answer is quite simple. La respuesta es muy simple. Because he offered himself for us. Porque Él se ofreció a sí mismo por nosotros. Did you read Ephesians chapter 5, verse 2? Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, por ofrenda y sacrificio a Dios de olor suave. Christ was the sacrifice for our sin. Cristo fue el sacrificio por nuestros pecados. The least that we could do is give up a few things for the Lord. Lo menos que podemos hacer es entregar algunas cosas de nosotros para el Señor. And the second reason that we offer sacrifices to God is because we want to please Him. La segunda razón por la que nosotros ofrecemos sacrificios es para agradarlo. As saved Christians, we should naturally want to make God happy, right? Como cristianos, nosotros naturalmente queremos agradar al Señor. Did you read Revelation 4:11? El libro de Apocalipsis o Revelación 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y poderío, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen que ser y fueron creadas. As this verse says, the whole purpose that we were created was to please the Lord. Como dice este versículo, nuestro propósito para ser creados es agradar al Señor. Sí. So one of the ways that we can please the Lord is to offer up some spiritual sacrifices to Him. Y una de las formas que tenemos para agradar al Señor es ofrecer estos sacrificios espirituales a Él. So what are some spiritual sacrifices in the Bible? Entonces, ¿cuáles son los sacrificios espirituales mencionados en la Biblia? Let's look first in Hebrews chapter 13. Vayamos a Hebreos capítulo 13, versículo 15 al 16. Hebreos 13, del 15 al 16 dice, así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es saber, fruto de labios que confiesan su nombre, empero del bien hacer y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agradan. So these verses give us three different things that we can do to offer up a spiritual sacrifice to the Lord.
Entonces estos versículos nos dan tres cosas principales que podemos ofrecer al Señor como sacrificio espiritual. The first one is what the Bible calls the sacrifice of praise. La primera es lo que la palabra llama un sacrificio de alabanza. The Bible compares praising the Lord and thanking the Lord for what He's done to a sacrifice. La palabra menciona lo que uno hace, lo que uno dice como un sacrificio de alabanza. This is something that every single Christian can do every single day. Esto es algo que cada cristiano puede hacer cada día. Do you have things in your life that you're thankful to God for? ¿Tienes algunas cosas de las que estar agradecido con el Señor? Sí, Of course. Por supuesto. But how often do you tell Him that? Pero ¿qué tan seguido se lo dice? sí. I know I don't tell Him how thankful I am enough. Yo sé que yo no se lo digo lo suficiente. Sí. God loves to hear you praise Him for what He's done for you. A Dios le gusta escucharlo, alabarlo, por lo que Él ha hecho. Not to bring attention to yourself, but to bring glory to Him. No para atraer la atención hacia uno mismo, sino que para darle la gloria a Él. The book of Psalms is full of references to praising the Lord. El libro de los Salmos está lleno de referencias acerca de cómo alabar al Señor. Sí. Let's actually turn to these. Let's turn to a couple. Psalms 116, 17. Vamos a leer un ejemplo en el Salmo 116, versículo 7. Lo vamos a leer enseguida. Dice, a ti sacrificaré sacrificio de alabanza, y el nombre de Jehová invocaré. And then let's look at Psalm 107, 21 through 22. Y también leeré Salmo 107, versículo 21 y 22. 107, versículo 21 y 22 dice, alaben pues ellos la misericordia de Jehová y sus maravillas de los hijos de los hombres, y sacrifiquen sacrificios de alabanza, y narren sus obras con jubilación. So you see in both of those verses that the Bible compares praising the Lord to a sacrifice of thanksgiving. Si nos damos cuenta en estos versículos que acabamos de leer, el Señor compara estos dos tipos de sacrificio espiritual con sacrificios de alabanza que nosotros podemos hacer. This is the first spiritual sacrifice that I wanted to talk about tonight. Este es el primer sacrificio espiritual que vamos a hablar esta tarde, sacrificio de alabanza. This is something that you can spend time every day in your prayer thanking the Lord for what He's done. Esto lo podemos hacer cada día en oración, diciéndole al Señor lo que Él ha hecho con nosotros. And I know this is definitely an area that I could grow in my life. Y este es un área que tanto Elijah como yo, como nosotros deberíamos crecer todos los días. And probably the same for all of us. Y lo mismo para cada uno de nosotros. But let's look at verse 16 in Hebrews. Let's go back to Hebrews 13. Vayamos de nuevo al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 16. And there are two more spiritual sacrifices that we can offer the Lord in these verses. Y hay dos sacrificios espirituales que podemos ofrecer al Señor en este versículo. So let's read verse 16 again. Dice el versículo 16, empero del bien hacer y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. So the first one we see here is to do good, literally good works. Entonces el primero que podemos ver aquí es hacer bien las cosas o las buenas obras. Now we know that good works are not what saves us. Ahora sabemos también de que las buenas obras no nos salvan. Sí. Let's go to Ephesians 2, 8 and Vamos 9. a Efesios, Ephesians 2. I didn't have this one written down. okay. Ephesians 2, Efesios verses 8. número 2, versículo 8. 2, versículo 8. So we'll read 8 through 10. Desde el 8 hasta el 10. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviéramos en ellas. So we see from this verse that we're not saved by our good works, Vemos en este versículo de que no somos salvos por obras, but we do good works because we're saved. pero hacemos buenas obras porque somos salvos. Así It's still something that every Christian needs to do. Y es algo que cada cristiano debe hacer.
And this may seem pretty obvious, Y esto puede parecer muy obvio. but of course good works please God. Por supuesto que las buenas obras agradan a Dios. But when you do good works, your motive is very important. Pero cuando haces buenas obras, su motivo, su razón, es muy importante. Let's go to Matthew chapter 5. Vamos a Mateo capítulo 5. Matthew chapter 5 and verse 16. Mateo capítulo 5, versículo 16. That's not it. Y así. Is that it? 5:16. Okay, that was important. 5, 16. Yep. Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice, así pues, alumbre vuestra la luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. So here we see that the purpose of good works is to bring glory back to God. Así es. Así que el sacrificio que estamos hablando nosotros de las buenas obras es para llevarle la gloria a Dios. As men, we love to take the glory for ourselves. That's human nature. Sí, como seres humanos, como hombre, como mujer, somos muy buenos para traernos la gloria a nosotros mismos. And I know I've been guilty of this, Y he sido culpable de eso también. of doing a good work because I want somebody else to congratulate me for doing something for the Lord. Sí, de hacer algo bueno para que alguien me diga que bien que lo hiciste. But that is not pleasing to the Lord. Pero eso no es agradable al Señor. What pleases the Lord is when we do something for somebody else selflessly, solely to please God. Lo que agrada al Señor es cuando nosotros hacemos algo de manera desinteresada, solamente para agradar al Señor. A great example in the Bible of doing something for God with the wrong motive is the story of Ananias and Sapphira. Un buen ejemplo de lo que acabamos de decir, de hacer buenas obras por la razón equivocada, aparece en la palabra, en la historia de Ananías y Zafira. They sold their land and they gave part of the money to the church, to the disciples. Vendieron sus propiedades y dieron parte de su valor a los apóstoles, a la iglesia. But they lied and said that they gave all of the money to the disciples Pero mintieron y dijeron que dieron todo su dinero a los apóstoles, because they wanted to receive the glory for themselves for giving so much money to the disciples. porque ellos quisieron recibir la gloria de que habían traído mucho dinero para los discípulos. And they both died because of their dishonesty. The Lord killed them. Y ambos murieron por su deshonestidad. El Señor se lo llevó, Which is kind of scary. lo cual es bastante dado miedo. But the Lord doesn't do that very often. Pero el Señor no hace eso seguido en la palabra. But you see that they had the wrong motive for doing a good work. It was a good work. Pero si bien es cierto era una buena obra, era por una razón equivocada. When we do something for the Lord, we want it to be only for the purpose of pleasing God. Cuando nosotros hacemos una buena obra, debe ser solo para glorificar al Señor. And then we need to give the glory to God. When somebody tries, one second, I gotta restart. When somebody tries to give us the glory for doing something good, we need to redirect it to God. Cuando alguien nos da una felicitación o nos da algún cumplido por hacer algo bueno, nosotros tenemos que dirigir esa alabanza para el Señor. So this is another spiritual sacrifice that we can give the Lord. Entonces este es otro sacrificio de alabanza que vamos a dar al Señor. Otro sacrificio espiritual. Let's go back to Hebrews 13. Vamos de nuevo entonces a Hebreos 13. Verse 16 one more time. Versículo 16 lo vamos a leer nuevamente. Hebreos 13, versículo 16. Empero del bien hacer y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. So the next spiritual sacrifice in this verse is to communicate. Entonces el siguiente sacrificio espiritual que aparece en este versículo es acerca de comunicarse. Now in the Bible, the word communicate can mean two things. En la palabra comunicar puede significar dos cosas. It can mean to speak with somebody, Puede referirse a hablar con alguien, or it can mean to give financially. o también puede referirse a dar algo financieramente. In this verse, it's talking about the latter. En este verso se refiere a lo último, a dar financieramente.
And we won't go look at all the verses, but Paul uses this word several times to speak of giving money. Y Pablo hace referencia a esto muchas veces acerca de dar dinero. The Bible has a lot to say on this subject. La Biblia tiene mucho que decir sobre este tema. But I know Pastor Derek has already taught on most of these things, so we won't go in depth into it. Pero Pastor Derek lo ha mencionado anteriormente, así que no iremos en detalle en esta ocasión. But let's go look at Proverbs chapter 3. Pero vayamos a Proverbios capítulo 3. Proverbs 3 and verse 9. Versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. Proverbios 3, versículo 9. Dice, honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos. The Bible is very clear that the Christian ought to honor God with our possessions. La palabra es bastante clara, es muy clara acerca de que el cristiano debe honrar al Señor con sus posesiones. And back in Hebrews, it mentioned that this was a sacrifice well-pleasing to God. Y la palabra menciona en el libro de Hebreos que acabamos de leer, de que este es un sacrificio agradable al Señor. God is pleased when we honor Him with our finances. Dios se agrada de cuando nosotros ofrecemos este sacrificio con nuestras posesiones. Because this is something that almost every person struggles with at some point, giving up their money. Porque esto es algo con lo que todos luchamos de repente dar al Señor financieramente. And that's natural. Y eso es natural. That's just human nature. Esa es la naturaleza humana. But every Christian ought to first give their tithe and also offerings. The Bible is clear. Pero el cristiano debe dar su diezmo y también ofrendas. De eso menciona la palabra. Let's turn to Luke chapter 16. Vamos a Lucas capítulo 16. Del 10 al 11. Lucas 16, versículos 10 y 11. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, lo que es verdadero, ¿quién os lo confiará? So we see in these verses that what we do with our finances is a vital step in Christian growth. Así que la palabra menciona de lo que hacemos nosotros, en lo que acabamos de leer, es un paso fundamental en la vida del cristiano. It's one of the first steps of growth that a Christian needs to take. Es uno de los primeros pasos de crecimiento que el cristiano debe tomar. And it's a very important step Y es un paso muy importante. because it teaches you to be selfless and to make sacrifices for the Lord. Porque enseña a ser abierto con el Señor. I can't tell you how much to give, but the Bible is very clear that every Christian needs to make financial sacrifices for the Lord. No le podemos decir cuánto uno tiene que dar, pero sí la palabra menciona de que uno tiene que dar ese sacrificio financiero. And with this as well, it's very important what your motive is when you give money to God. Y esto también está relacionado con los motivos por los que uno da financieramente al Señor. Your motive should not be to bring glory to yourself. Su motivo no debe ser darle la gloria a uno mismo. Let's read 2 Corinthians 9, verse 7. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. 9:7. Dice, cada uno como propuso en su corazón, así dé, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. God is pleased when somebody makes a financial sacrifice for Him with a cheerful heart. Dios se agrada del que hace ese sacrificio financiero con un corazón alegre. Giving money just because you know you should is not as pleasing to God as if you give it to Him with a cheerful, willing heart. Dar al Señor porque uno debe no es tan agradable para Él como dar con un corazón alegre. We ought to give because we're thankful for what God has given us.
Nosotros debemos dar porque estamos agradecidos por lo que Dios nos ha dado. God loveth a cheerful giver. Dios ama el dador alegre. And then lastly, let's turn to Romans chapter 12. Y por último, vamos a Romanos capítulo 12. Chapter 12. Romanos capítulo 12. Verse 1. Verse 1. Capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. This is the most important spiritual sacrifice that any Christian can make. Este es el sacrificio más importante que cualquier cristiano puede dar. This is what makes the difference between somebody who's just saved and a true disciple of God. Esto hace la diferencia de una persona que recién está empezando en el Evangelio con una persona que se considera a sí mismo un discípulo. A true disciple of the Lord has given up their life for God to use. Un verdadero discípulo da su vida por la causa del Señor. This is something that every single Christian should do. Esto es algo que todo cristiano debe hacer. And after getting saved, it's the most important decision that you can make with your life. Y después de ser salvo, es la segunda decisión más importante que usted debe realizar. God can do a lot with a Christian who is fully surrendered to Him. Dios puede hacer mucho con el cristiano que está completamente entregado. If you read there in verse 1 again, it says that we should present our bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Si leemos nuevamente, dice que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. As a temple of God, the Christian has the responsibility to keep their temple clean. Como templo del Señor, el cristiano tiene la responsabilidad de mantener su templo limpio. Just like in the Old Testament, where they had to keep the temple extremely clean. Tal como en el Antiguo Testamento, donde debían mantener el templo perfectamente limpio, Because God's presence was going to be there. porque la presencia del Señor estaba ahí. It's the same with the Christian. Es lo mismo con el cristiano. God's presence lives in us when we're saved. La presencia del Señor vive en nosotros cuando somos salvos. And so it's our responsibility to keep our temple pure and holy. Así que es nuestra responsabilidad mantener nuestro cuerpo limpio. When you surrender your life to the Lord Cuando rindes tu vida al Señor and you keep yourself holy, y te mantienes santo, you become available for God to use you in whatever way He wants. te mantienes disponible, te conviertes en una persona disponible para que el Señor lo ocupe. These are the type of people that God used all throughout the Bible. Este es el tipo de personas que el Señor ocupa a través de la Biblia. Paul was a man like that. Pablo, perdón, era un hombre así. You see all throughout the book of Acts that he was fully committed to the Lord. Lo vemos en el libro de Hechos, que él estaba completamente comprometido con la causa del Señor. And he was even willing to face death for Jesus Christ. Y estaba dispuesto a asumir la muerte por el Señor. And he eventually did. Y eventualmente así fue. And you can see from his writings that he also was always trying to stay pure spiritually. Y lo vemos a través de sus escritos, a través de sus cartas, de que él trataba de mantenerse limpio para el Señor. And he's a great example for the Christian today. Y es un ejemplo perfecto para el cristiano hoy en día. Let's look at Romans chapter 6. Veamos a Romanos capítulo 6. Verses 12 through 13. Versículo 13 y 14. 6. 12 and 13. 6, 12 and 13. Capítulo 6, versículo 13 y 14. 12 y 13. 12 y 13. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivientes de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. So here we see both the principles of purity and surrendering to God. Entonces aquí vemos los principios de
rendirse a Dios y entregarse como sacrificio. We see that first we have to, instead of yielding ourselves to sin, we yield ourselves to Jesus Christ. En lugar de rendirnos al pecado, nos debemos rendir a Jesucristo. Have you given up your life for Christ? ¿Has entregado tu vida a Jesucristo? If you haven't, you should do it today. Si no lo has hecho, debería hacerlo hoy día. Or like has happened to me in the past, I've surrendered and then taken my life back and I need to surrender it again. O como me ha ocurrido en el pasado, que me rendí en algún momento, me fui y ahora volví y tomé mi vida de vuelta. There's nothing wrong with rededicating your life to Christ. No hay nada de malo con rededicar tu vida a Jesucristo. Personally, I want to be used of God. I want God to use me. Personalmente yo quiero que Dios me cubra. And because of that, I want to live a holy life Y por eso yo quiero vivir una vida santa. and I want to fully surrender my body to Christ. Y quiero rendir mi cuerpo completamente a Jesucristo. This is the most important spiritual sacrifice any Christian can make to the Lord. Este es el sacrificio espiritual más importante que todo cristiano debe hacer. So these are some of the spiritual sacrifices that we can make to please God. Y estos son algunos de los sacrificios espirituales que podemos hacer para agradar al Señor. And I'm sure that all of us can improve in at least one of these areas that we talked about. Y estoy seguro que más de alguno de nosotros puede mejorar uno de estos aspectos en su vida. Así es. I know I need to work on some of them. Yo sé que necesito avanzar en eso también. And I know I went kind of short, but hopefully God showed you something tonight that you can apply in your life. Y sabemos que quizás fue un mensaje corto, pero sabemos de que Dios puede usarlo para su beneficio. Así es, amén. Gracias, Señor. Hermano. Sacrificas a Dios. Gracias, hermano Elijah, por el mensaje. Now, generalmente en nuestra iglesia no he predicado sobre el dinero. Hace mucho tiempo, desde, it's been a long time since I've preached on money. ¿Cómo se dice? Ha sido mucho tiempo desde que no he predicado acerca del dinero. Sí. Pero ese mensaje fue bueno porque él estaba diciendo sobre sacrificios espirituales. A veces podemos pensar, el predicador quiere nuestro dinero. A veces tengo un poco miedo predicar sobre el dinero. Sí. Porque hay un poco corrupción en algunas iglesias sobre el dinero, pero buen mensaje. Okay, help me out with announcements, okay? So, Luis is going to arrive very early in the morning on Sunday. Luis va a venir muy temprano en la mañana el domingo. Okay. Guillermo y Mila, tienes, you need to bring a change of clothes and towel. Ya, van a traer un cambio de ropa, ¿cierto? Sí. And it's going to be very cold in the water. Ah, claro, porque estamos hablando del bautismo, entonces vamos a tener que traer una ropa de repuesto. And we got to watch out for wells. Ya, sí, vamos a tener que tener cuidado con los hoyos, los pozos que se forman de repente en el agua. Con las ballenas. Con las ballenas. But yeah, okay. So the rest of the group is coming the following week. Y el resto del grupo viene la siguiente semana. So we're gonna need a lot of help with cleaning up Saturday if you can make it. Y vamos a necesitar mucha ayuda el sábado, si pueden venir. I'm gonna see. Okay, gracias. Vas a cantar. Puedes tocar su guitarra. ¿Tú tienes una canción que conoces o qué? Sí, alabanza, el himno 484. Sí, los hermanos van a acompañar solo en el coro. En el 484. El coro lo cantamos todos juntos. Sí, no, está bien así. Gracias. Después de la canción, Osvaldo, puedes cerrar nuestra reunión en oración.
espacio. ¿Cómo podré estar triste? Sí, sí. Okay. En Primera de Pedro 5:7 dice que, lo voy a leer para que es el contexto de este himno. Okay. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de vosotros, ¿sí? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras y cómo sentirme solo en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Cantamos todos. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me das sin limitar. Y todas sus bondades me das sin limitar. Todos juntos. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Todo mundo. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Una vez más. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves,
Sabemos que tu palabra no regresa vacía, Señor. Así es, Señor. Igualmente nosotros la hemos atesorado en nuestro corazón, Señor, y la llevaremos, Señor, porque es una palabra, Señor, de obediencia con promesa también igualmente, Padre. Y tú, Señor, que obra en cada uno de nuestros corazones, Señor, y de nuestro ser, Padre. Te damos gracias porque igualmente podemos regresar a nuestra casa, Señor, y a nuestro trabajo esta semana, Padre, confiando que tú, Señor, estarás con nosotros, Señor. Que tú igualmente sobrarás conforme a tu palabra, conforme a tu promesa y conforme a tu justicia, Padre. Gracias te doy por cada uno de los que vinieron el día de hoy, Señor, a escuchar, Señor, a alabarte, Padre amado, y honrarte, Señor. Como un sacrificio vivo también igualmente nos presentamos a ti, no solamente aquí, sino también en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Padre amado, Señor, porque ha sido de tu bendición, Señor, y de tu verdad. Gracias, Señor, porque eres bueno en todo tiempo. En el poderoso nombre de tu amado Jesús, Señor, te agradecemos y decimos amén. Amén.